Estamos de nuevo en el Instituto Bíblico del Aire. Qué bueno que contamos con su amable sintonía. Esperamos que esté obteniendo el mejor provecho de estos estudios. Estamos avanzando en la serie sobre el Antiguo Testamento. Si le es posible, busque su Biblia para un mejor provecho de este estudio. Ya Alberto Valle está listo para presentarnos otra importante lección. Continuamos con nuestro estudio en el libro de Job, y hemos bosquejado este libro como si fuera una obra de teatro de 3 actos. El acto número 1 lo hemos llamado el marco. Recuerda, en nuestra anterior lección hablamos acerca de este primer episodio de la vida de Job. El acto número 2 lo hemos llamado el compartir, y el acto 3 lo hemos llamado la solución. Es aquí donde un joven llamado Eliú sale y da un interesante discurso. El resultado de este discurso es que Job mira hacia arriba y ve a Dios en un remolino y tiene una larga conversación con Dios. Luego, él encuentra la solución para este problema del dilema del sufrimiento. Vimos el acto número 1 en nuestra última lección y hoy vamos a enfocar el acto número 2. Aunque esta es la sección más larga del libro, no vamos a pasar mucho tiempo en ello, porque Dios nos dice al final de este diálogo que los discursos de los amigos de Job, Elifaz, Zofar y Bildad, están completamente errados cuando hablan de Dios y cuando hablan inclusive de Job. El discurso de Job es mucho más edificante. Se nos dice al final del diálogo que él sí estaba en lo correcto al hablar de Dios, pero parece que él no acertó al hablar sobre sí mismo. Al estudiar este segundo acto del libro de Job, algo de perspectiva sería de mucha ayuda. Primero, note que se puede resumir los 3 discursos de los amigos de Job y el de Job mismo en su contesta. Realmente uno puede llegar a esta conclusión. Estos 3 hombres estaban de acuerdo en una proposición y estaban en desacuerdo en otra. Todo estaba de acuerdo en que un buen hombre debe esperar que Dios ponga cosas buenas en sus manos porque es un hombre bueno. Ellos estaban en desacuerdo en que aquí estaba un hombre que aparentaba ser bueno, pero que Dios no estaba poniendo cosas buenas en sus manos. Este era un gran dilema, y lo es todavía, ¿verdad? ¿Cómo se puede explicar esto? Los amigos de Job le dijeron: Job, tiene que haber pecado en tu vida. Nos dice el pastor Dick Woodward que hubo un ministro que hace algunos años perdió sus 3 hijos antes de que existiera la vacuna contra el polio. Y la gente de su pequeña iglesia le decía que había pecado en su vida. El final de la triste historia fue que él mismo terminó en un hospital para enfermos mentales después de perder a sus 3 hijos. Ese es un ejemplo de los consoladores de Job. Ellos realmente no estaban consolando porque le decían a Job que había pecado en su vida, ya que Dios siempre ponía cosas buenas en las manos de un hombre bueno. Si Él no está poniendo cosas buenas en tus manos, Job, debe ser porque eres malo. Es pecado, eso era lo que ellos decían. Has engañado a todos, pareces un hombre bueno, pero Dios conoce el corazón y Él sabe que hay pecado en tu vida. Aquí hay un desacuerdo grande, porque Job llega a esta conclusión al abordar el dilema y dice: una cosa sé con seguridad, yo soy un hombre justo. Él insiste en esto a lo largo de todo su discurso. Es interesante que cuando comenzamos el acto 3, cuando este joven Eliú viene y le dice a Job que mire hacia arriba, y Job mira hacia arriba y dialoga con Dios, cuando le vemos dialogando con Dios, él no dice, soy justo, sino que dice, soy vil. Él dice, de oídas te había oído, mas mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Al acercarnos a esta sección del libro de Job, note esto. Ellos estuvieron de acuerdo en una cosa. Las personas buenas son bendecidas porque son buenas. Las personas malas son malditas porque son malas. Y están en desacuerdo con esto.
Job dice, yo no soy un injusto. Él aún sugiere en un punto que Dios tendría que ser injusto para darle ese sufrimiento o por lo menos para permitirlo. Y cuando hace eso, por supuesto, sus amigos se vuelven vehementes y le dicen, Dios no puede ser injusto, eres tú el injusto. En general, esto es el contenido de esta larga sección del libro de Job. Si usted quiere, puede entrar en más detalles con esto, pero realmente es edificante. Cuando uno lee la Biblia, uno puede aprender por reacción o por acción. Cuando usted lee cualquier cosa, usted puede aprender de la acción y de la reacción. Y aun cuando los amigos de Job no estaban en lo correcto, si usted lee lo que ellos dicen, le será más fácil ver lo que es correcto. Ahora, cada uno de ellos usa una manera diferente, pero todos dicen que Job ha pecado. Elifaz le dice a Job que su consejo está basado en la experiencia subjetiva. Elifaz dice que tuvo una experiencia espantosa en medio de la noche. Su pelo se erizó y un espíritu pasó delante de él, y desde un silencio de muerte le dio un verso que le dio consejo a Elifaz y que Elifaz vino a darle a Job. Y esto nos muestra otra cara del confortador de Job. Es una cosa ir y visitar a alguien, vamos a decir, con una enfermedad maligna, y como hermano o hermana cristiano, usted se ofrece para orar por esa persona. Usted se ofrece para orar por su sanidad. Eso es una cosa. Pero es otra cosa cuando usted dice, Dios me habló anoche y me dijo que usted estaba sanado. Dios me dio ese mensaje. Hubo un abogado que estaba muy nuevo en la fe, y su esposa estaba muriendo con una enfermedad maligna. Y vinieron personas e hicieron esto. Le dijeron a él que Dios había dicho que su esposa iba a ser sanada. Él lo creyó. Y cuando Dios se llevó a su esposa, también se fue su fe. Porque cuando su esposa murió, él dijo, ellos dijeron que había dicho que ella iba a sanar. Y cuando ella murió, ninguna de esas personas estaba cerca. Dios dijo que ella iba a estar bien, que iba a sanar. Esto es algo muy serio. Mi consejo está basado en la palabra directa de Dios para ti a través de mí. Eso es lo que Elifaz está diciendo. Y salió completamente errado. Así que se puede decir que Dios no le dijo tal cosa a Elifaz acerca de esas cosas que él le estaba diciendo a Job, porque él insistía e insistía en que era que Job había pecado. Y recuerde, cuando Dios tuvo el diálogo con Satanás después de la primera prueba, Dios mismo le dijo a Satanás, Job todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. No había pecado en su vida. Esto nos lo dice Dios mismo en los capítulos introductorios. Bildad, por su parte, culpa a los hijos de Job. Job, como usted sabe, perdió a 10 hijos. Esta fue una gran pérdida para él. Bildad le dice, tus hijos eran pecadores, había pecado en sus vidas, o Dios no hubiese permitido que esto sucediera. Zofar, en el otro lado, se nos presenta como todo un agnóstico. Él es uno de esos hombres que dice, yo no sé, tú no sabes, nadie sabe, pero es inteligente y piadoso pensar en ello. Pero él también dice que hay pecado en la vida de Job y que debe arrepentirse. Job debe buscar el perdón de Dios con brazos abiertos, según el discurso de Zofar. Cuando Job mismo hace su discurso, él es mucho más edificante que sus amigos. Busquemos en los discursos de Job las preguntas correctas, si él está escuchando las respuestas de Dios y si está creyendo en las respuestas de Dios. Job hace una serie de preguntas bastante profundas y luego lo encontramos diciendo, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Este es uno de los grandes versículos de este libro, porque él está pidiendo, buscando y tocando. Recuerde, Jesús dijo, pedid
y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. En este libro encontramos que el sufrimiento de este hombre lo lleva a pedir continuamente y a tocar continuamente. Buscar es un continuo pedir y tocar es un continuo buscar. Pero la promesa se hace realidad, se abre, él encuentra, él recibe, porque se da cuenta que hay alguien así, un redentor, alguien que puede unirlo con Dios, un mediador. Pero todavía le oímos decir, si solo supiera dónde hallarlo. Y ese es el mensaje del Antiguo Testamento. Jesús viene, pero si solo pudiera saber dónde encontrarlo. Así que vemos a estos tres amigos de Job que se presentan dándole consejo, pero consejos completamente errados. Y realmente, mi querido amigo, cuánto nos engaña la apariencia. El Señor Jesucristo nos invita en el Nuevo Testamento a no juzgar por lo que parece, sino a juzgar con juicio verdadero. Y en el caso de Job, vemos que su sufrimiento tiene un propósito. ¿Cuál es este propósito? Vamos a verlo en el desarrollo de nuestra próxima lección, donde también consideraremos la conclusión de esta interesante historia en el libro de Job. De esta forma concluimos otra importante clase sobre el Antiguo Testamento en el Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que haya sido de gran edificación para usted. Si así ha sido, nos gustaría recibir noticias suyas. Le invitamos a escribirnos y contarnos cómo estos estudios le ayudan en su crecimiento espiritual. Al escribirnos, no olvide solicitar los materiales de estudio disponibles completamente gratis para la serie del Antiguo Testamento. Esta es nuestra dirección: Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos. O al correo electrónico iba@transmundial.org. Le esperamos nuevamente en el aula virtual del Instituto Bíblico del Aire para nuestra próxima clase. Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz.